Saludos para todos, compañeros, y un placer teneros por aquí de nuevo, en el Guitarrista Nocturno. Cuanto más vamos sabiendo de los discos que han formado parte de la historia del rock, más nos vamos sorprendiendo con la cantidad de anécdotas y datos curiosos que estos tienen. Una de las historias más llamativas del rock and roll está en cómo se gestó el disco de debut de los americanos Boston, un disco que en la época vendió 17 millones de ejemplares y que se utilizaba como muestra para vender equipos de alta fidelidad por su sonido tan especial. En este vídeo no solo vamos a aprender a tocar el estilo de Boston en su disco de debut, veremos también cómo Tom Scholz se las apañó para crear su propio estudio de grabación, donde poder, dar forma a esas ideas que tenía en la cabeza. Veremos también cómo consiguió su propio sonido de guitarras, un sonido que después comercializaría, y cómo, de toda la gente que le rodeó en este disco, incluido por supuesto ese fantástico cantante que era Brad Delp, quizá la más importante era su prima de 13 años. Vamos a verlo. Como él mismo ha declarado en algunas entrevistas, él nunca pensó que prácticamente tendría que ocuparse de todo para llegar a dar forma a ese sonido que él tenía en la cabeza. Así que esa fue la idea por la que, se construyó su propio estudio en un sótano y también acabó creando su propio sonido de guitarras. Ese sonido que luego comercializó en los multiefectos Rockman, que en los 80 harían bastante furor, ¿no? Un sonido muy determinado. Lo cierto es que durante mucho tiempo estuvo grabando maquetas y enviándolas a casas discográficas. Maquetas que ya contenían 6 de los temas que luego aparecen en este primer disco de Boston, pero la respuesta de todas las casas discográficas era la misma, no estaban interesados, sobre todo porque empezaba la música disco a florecer y desde luego la música de guitarras estaba quedando ya en un segundo plano, y si algo tiene la música de Boston son guitarras. Como él mismo dice, estaba a punto de arrojar ya la toalla, ya que estaba dedicando muchísimo tiempo a la grabación de esas maquetas sin fruto ninguno, hasta que llegó una propuesta de la casa discográfica Epic, que le dijeron que le contratarían, pero tenía que demostrarles de alguna manera que lo que estaba ahí grabado era una banda, así que querían, verles en directo. Con lo cual Tom Scholz tuvo que directamente tirar de algunos de los músicos con los que había grabado esas maquetas, es el caso del cantante Brad Delp y del batería, pero también juntarse con otros miembros, como por ejemplo un segundo guitarrista o un bajista, para esa audición. Cuando hicieron la audición le pusieron algunas condiciones, una de ellas era que no querían saber nada del batería con el que había tocado, y otra de ellas, la más importante, es que le decían que tenía que regrabar todo lo que había grabado, ya que no tenía, la calidad necesaria, ya que tenía esa calidad de maqueta según la casa discográfica para poder publicar un disco. Así que Tom Scholz se veía en una encrucijada, que era la de tener de alguna manera que despojarse de ese factor de producir él el disco y ponerlo en manos de alguien más. Como el propio Scholz ha declarado en muchas entrevistas, en cuanto que entraron al estudio que la compañía había contratado para volver a grabar los temas, se dio cuenta de que los técnicos no eran capaces de reproducir lo que él tenía en la cabeza. Así que aquí es donde viene lo más gracioso de la historia, y es que engañó a todos, se volvió a meter en el estudio, dijo a todos que se estaba regrabando el disco en un estudio cuando en realidad lo estaba grabando de nuevo en el sótano de su casa. Es decir, otra vez volviendo a grabar esas maquetas, poniéndole más mimo y más empeño y volviéndolas a presentar a la discográfica como si se hubieran grabado en un estudio. Hasta el propio Brad Delp, cuando le llamó para volver a grabar las voces sobre lo que ya había grabado Tom Scholz, no se dio cuenta de que lo que estaba escuchando no era más que otra vez maquetas grabadas, de la calidad que estas tenían ya. Así que fijaros cómo Tom Scholz de alguna manera se salió con la suya, como Juan Sebastián Palomo: yo me lo guiso, yo me lo como. El resultado es por todos bien sabido, para los amantes del rock melódico y de la música en general. Un pedazo de disco increíble en el que no solo hay grandes canciones, sino grandes melodías de guitarra, algunas de ellas armonizadas muchas veces a 2-3 guitarras. Vamos a ver cómo tocar algún ejemplo de estas melodías y a continuación veremos qué tenía que ver la prima de Tom Scholz en todo esto. En temas como por ejemplo Something About You, More Than a Feeling o Peace of Mind encontramos esas armonías a 2 guitarras típicas de Boston. En la parte final de Peace of Mind encontramos esta melodía. En realidad es una melodía que está prácticamente haciendo una tercera de lo que encontramos al principio de la canción. De hecho, cuando escuchamos esta melodía que he tocado al principio, podemos escuchar una guitarra en el fondo tocando esa melodía inicial, ¿no? Así que encontramos esa melodía durante toda la canción, ¿no? En diferentes formatos, en este caso final, escuchándose a más volumen en la mezcla.
utilizando la escala de do sostenido menor, escala de do sostenido menor natural. Mientras que la otra guitarra va haciendo una tercera por debajo. Si en la primera empezamos en la segunda vamos a empezar en... Lo que pasa es que ese final va a ser distinto al principio de la canción, ya que vamos a encontrar vemos cómo confluyen esas dos melodías haciendo ese típico sonido de Boston, ¿no? Guitarra 1, guitarra 2. Sin duda, la canción más famosa de este disco es More Than a Feeling, no solo un clásico atemporal dentro del rock melódico, sino yo diría dentro de cualquier estilo de música. Si conoces bien la canción, sabrás que en ella sale nombrada una tal Marianne, que todos seguramente hemos pensado que era un antiguo amor, por ejemplo, de Tom Scholz. Parece ser, según palabras del propio Scholz, que Marianne era una prima que él tenía, una prima de cuando él era pequeño estaba muy enamorado de ella. Ella debía tener como 13, 14 años y él estaba locamente prendado de ella, pero claro, no podía decírselo a nadie ya que era su prima, y esto lo quiso reflejar también en la letra de la canción, una canción pues que evoca cuando escuchamos música, que nos lleva a otras épocas y digamos ese sentimiento que él tenía, ese más que un sentimiento que él tenía en este caso hacia su prima. Bueno amigos, pues lo vamos a dejar por aquí, no sin antes aprender algún ejemplo más de este fantástico disco de debut de Boston. Es el caso de riffs como por ejemplo el de Smoking o de solos muy pero que muy pentatónicos como el de Rock and Roll Band. Nos vemos por aquí en el siguiente vídeo. Gracias, un saludo. Encontramos riffs bastante rock and rolleros en un tema como Rock and Roll Band, Smoking, en este tema que está en el tono de la, con un sonido muy ZZ Top. Vamos a, digamos, machacar ese acorde de la con algunos arreglos ahí, tercera menor, tercera mayor, las notas do, do sostenido. Con ese ritmo, como digo, muy a lo ZZ Top, ¿no? Vamos a ver cómo a lo largo de la canción vuelve a ese tipo de riffs y ya en el estribillo encontramos algunos arreglos interesantes, ¿no? Utilizando la pentatónica mayor de la, primero sobre un la, sobre un re, para después utilizar do re y otro arreglo ahí en esa pentatónica mayor de la, ¿no? Lo hacemos atrás. Aparte de las melodías características de Boston a dos guitarras, encontramos solos en canciones como el mismo Peace of Mind o Rock and Roll Band. En este tema encontramos esta línea pentatónica mayor, combinada con pentatónica menor. Algo muy característico en sus solos, ¿no? Ese cambio menor-mayor. En realidad vamos a estar utilizando la posición 5 de la pentatónica mayor de fa sostenido para esta primera línea, donde va a jugar con los bendings ahí. Un sonido un poquito country. Mientras mantenemos ese bending arriba. Como digo, para pasar después al sonido más menor. Para después seguir en pentatónica mayor en cada uno de los acordes que van, por los que va pasando la canción. Fa sostenido, la mayor, si mayor, donde ya vamos a encontrar la vuelta al sonido de las estrofas, ¿no? En el tono de mi mayor. Vamos a ver atrás.